Ya sea por una tarea, por curiosidad o por el simple deseo de nutrirnos de conocimiento, es importante destacar la relevancia de la psicología en un país tan grande y diverso como lo es México. Pero para esto surge una pregunta interesante. ¿Cómo algo que nació del otro lado del mundo llegó hasta aquí? ¿Y cómo fue transformándose hasta adaptarse a nuestra realidad social y cultural? Hoy en este video recorreremos la historia de la psicología en México desde los años 1900 hasta la actualidad 2025, analizando cómo se fue construyendo como disciplina científica y profesional y cómo respondió a las necesidades de cada momento histórico. Más que memorizar fechas o nombres, el objetivo es comprender por qué la psicología en México es como la conocemos hoy. Pero para llegar a eso, primero debemos comenzar desde el principio. Los orígenes de la psicología. La psicología tiene su razón etimológica, donde psique significa alma o mente y logos estudio o tratado, que si los juntamos formaría estudio del alma y la mente. Pero eso ha cambiado, pues la psicología moderna se centra en el estudio del comportamiento y los procesos mentales. Remontándonos unos cuantos años atrás, llegamos a la Edad Antigua, más concretamente en Europa, donde existían ideas mágicas o sobrenaturales sobre lo que hoy consideraríamos trastornos mentales. Aún así, esta época fue fundamental ya que surgieron grandes filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles e Hipócrates, quienes sentaron las bases del pensamiento crítico y racional que permitiría el nacimiento de la psicología como disciplina científica. Si abordáramos toda la historia de la psicología desde sus orígenes hasta la actualidad, nos llevaría mucho tiempo. Por ello, para comprender mejor esta etapa inicial, recomiendo que veas algunos videos, como sería Breve Historia de la Psicología del canal Cuaderno de Historia o Hoy si vas a entender la historia de la psicología de Psicoda. Los dejaré en la descripción del video para que puedas verlos. Pero ahora sí, yéndonos al tema central, que es la psicología en México, nos remontaremos unos cuantos años más adelante, más concretamente en el siglo XX, época donde existía el porfiriato. En esta época, el país experimentaba un importante crecimiento económico, pero también una profunda desigualdad social. Bajo el gobierno de Porfirio Díaz, México adoptó el positivismo, una corriente filosófica que sostenía que el conocimiento válido debía basarse en la experiencia, la razón y la observación científica. En este contexto, la psicología aún no existía como una profesión independiente, más bien se concebía como una disciplina auxiliar de la educación y la medicina, útil para comprender la mente desde una perspectiva racional y científica. Su objetivo principal no era el bienestar emocional, sino la formación de ciudadanos funcionales, disciplinados y productivos. De esta forma, la psicología fue utilizada por el Estado como una herramienta para educar, clasificar y normalizar a la población. Este uso instrumental de la psicología, sumado a las desigualdades sociales, generó un profundo descontento que desembocaría en un evento histórico fundamental, la Revolución Mexicana. En 1910 estalla la Revolución Mexicana, un conflicto armado que transforma por completo al país. Más allá de los cambios políticos, la revolución dejó consecuencias profundas: violencia, pobreza, desintegración familiar y un fuerte trauma social. A partir de este momento, surge una nueva preocupación: cómo reconstruir al individuo y a la sociedad. Es aquí donde la psicología comienza a adquirir un sentido social. Ya no se trata únicamente de medir o clasificar, sino de comprender al ser humano dentro de su contexto histórico y cultural. El individuo empieza a pensarse como un ser social y ya no solo como un organismo biológico. Bien ahí. Pasados los años llegamos a 1917, en la creación de la Constitución Política, la cual introduce derechos laborales y una educación laica. Este hecho representa un gran avance para la sociedad mexicana, ya que garantiza una formación integral y equitativa, sentando las bases para el desarrollo educativo y psicológico del país. Durante las siguientes décadas, México vive un proceso de reorganización y progreso, y en este contexto aparece una figura clave para la psicología mexicana: Ezequiel Adeodato Chávez Lavista. Ezequiel A. Chávez fue un filósofo, pedagogo y educador, considerado precursor de la psicología en México. Su mayor aporte fue sentar las bases institucionales de la disciplina, impulsando a la psicología como materia académica dentro de la educación superior. Para Chávez, la psicología debía ser una ciencia al servicio de la educación y del desarrollo moral del individuo. Aunque su pensamiento estaba influido por el positivismo europeo, supo adaptarlo a las necesidades del México postrevolucionario. Gracias a su trabajo, la psicología comenzó a consolidarse como una disciplina
disciplina académica formal en el país. Gracias a esto, llegó lo que conocemos como la etapa de el milagro mexicano. En 1950 ocurre un hecho clave. Se funda por primera vez la Facultad de Psicología de la UNAM. Por primera vez, la psicología se profesionaliza formalmente en México, permitiendo que estudiantes se formen específicamente como psicólogos. Ese mismo año también se funda la Sociedad Mexicana de Psicología, la primera organización profesional dedicada a agrupar y representar a los psicólogos del país. En esta etapa aparece otra figura fundamental, Emilio Miray López. Emilio Miray López fue un psiquiatra y psicólogo español que llegó a México como exiliado de la Guerra Civil Española. Su principal aporte fue llevar la psicología mexicana del aula al consultorio. Introdujo métodos modernos de evaluación psicológica y desarrolló el psicodiagnóstico mioquinético, mejor conocido como PMK, una prueba proyectiva motora que analiza la personalidad a través del movimiento y la expresión corporal. Gracias a Miray López, la psicología clínica comenzó a consolidarse en México como una práctica profesional. Es ahí como llegamos a uno de los años bastante controversiales en México, 1968. Todo comenzó a finales del mes de julio, donde estudiantes de varias escuelas como el IPN y la UNAM se unieron contra el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, que pretendía gobernar a base de miedo y silencio. Los estudiantes se manifestaron en defensa de las libertades civiles y la democracia, pero concluyó de manera violenta a principios del mes de octubre con la matanza de dichos estudiantes. Sin duda este evento fue tan importante pues marca un antes y un después en la relación del pueblo con el Estado, pues hubo un repudio social contra el presidente por la masacre de Tlatelolco, el cual se vio obligado a adoptar medidas como la concesión del derecho a voto a todos los mayores de 18 años. Este evento obligó a la psicología a replantearse su papel social y a cuestionarse temas fundamentales como qué papel juega la cultura, cómo influyen los valores y ¿acaso existe una forma mexicana de pensar o de comportarse? Estas preguntas fueron abordadas por Rogelio Díaz Guerrero. Rogelio Díaz Guerrero fue un psicólogo social mexicano e investigador de la UNAM. Desarrolló la teoría histórico-biopsicosociocultural del comportamiento, en la cual demostró que la conducta del mexicano no puede entenderse sin su historia, su familia y sus valores culturales. Su trabajo rompió con la idea de que las teorías extranjeras explican completamente la conducta humana, otorgando identidad propia a la psicología mexicana. Ahora sí, nos remontamos unos cuantos años más adelante, más concretamente en 1970 a 1990. A principios del siglo XX, en Estados Unidos, surge una nueva corriente psicológica conocida como conductismo, la cual propone que la psicología debe estudiar únicamente el comportamiento observable, dejando de lado los procesos mentales internos por no ser directamente medibles. Sin embargo, no fue así sino hasta la década de los años 70 cuando el conductismo adquirió una fuerte presencia en México. Este enfoque resultó atractivo para las universidades y centros de investigación, ya que ofrecía un modelo científico experimental basado en la medición objetiva, la observación y la replicación de resultados. México adopta este modelo con una clara influencia de Estados Unidos, lo que provoca que el conductismo se vuelva dominante en la formación académica de psicólogos, especialmente en el ámbito universitario. Durante este periodo, la psicología mexicana se enfoca principalmente en la investigación científica, relegando en muchos casos la clínica y el estudio de la subjetividad. El conductismo influyó de manera directa en distintos ámbitos de la vida cotidiana de los mexicanos, como la educación, donde se utilizaron sistemas de premios y castigos, o como el trabajo, con modelos de productividad y refuerzo, y la salud a través de programas de modificación de conducta, algo que podría considerarse, o más bien tiene su punto bueno y su punto malo. La figura central de este periodo es nada más y nada menos que Emilio Ribes Iniesta, uno de los máximos exponentes del conductismo mexicano. Ribes desarrolla la teoría interconductual, la cual concibe la conducta no como una respuesta automática, sino como una interacción constante entre el individuo y su entorno. Esta propuesta representa una adaptación crítica del conductismo estadounidense al contexto mexicano. A finales de la década de los 90, la psicología en México comienza a experimentar una diversificación teórica importante. El modelo conductista, aunque sigue presente, deja de ser el único enfoque dominante. Este cambio responde a una sociedad cada vez más compleja, marcada por crisis económicas, transformaciones familiares, narcotráfico y nuevas problemáticas sociales. Ante este panorama, la psicología se ve obligada a ampliar sus perspectivas para comprender mejor la experiencia humana. Durante este periodo se consolidan enfoques como la psicología cognitiva, interesada en los procesos mentales, el humanismo que coloca en el centro la experiencia subjetiva y el potencial de la persona, el psicoanálisis por su parte enfocado en la historia personal y el inconsciente, y la neuropsicología que estudia la relación entre el cerebro y la conducta. Esta pluralidad teórica permitió una psicología
psicología más flexible, capaz de responder a las diversas necesidades de la población mexicana. Y es así como llegamos a la última década y media de este video, más concretamente del 2010 al 2025. En los últimos años, fenómenos como la violencia, el narcotráfico, las desapariciones forzadas y la pandemia del COVID-19 han colocado la salud mental en el centro de debate público en México. Actualmente la psicología adopta un enfoque más humano e integral, reconociendo que el bienestar emocional está profundamente influido por el contexto social, económico y cultural. Ya no se observa únicamente al individuo de manera aislada, sino a la persona dentro de su realidad social. La psicología contemporánea da mayor importancia a la prevención, al acompañamiento emocional y a las intervenciones comunitarias, respondiendo a las necesidades actuales de la sociedad mexicana. Pero bueno, es así como llegamos al final de este recorrido. Un recorrido que no solo nos habla de fechas, teorías o autores, sino de un país que ha intentado comprenderse a sí mismo a través de la psicología. Hoy, más que nunca, nos toca a nosotros detenernos a reflexionar sobre cómo México ha ido adoptando distintas corrientes psicológicas según lo que la sociedad necesitaba en cada momento histórico. Ninguna corriente surgió por casualidad. El positivismo respondió a la necesidad de un orden, el conductismo a la búsqueda de una ciencia objetiva, la psicología social al cuestionamiento de la identidad y los enfoques actuales al reconocimiento del dolor, la diversidad y la complejidad humana. Con tantas corrientes coexistiendo hoy, se vuelve fundamental que quienes estudiamos o queremos estudiar psicología nos hagamos una pregunta bastante honesta y cruda. ¿Qué enfoques realmente han funcionado? ¿A quiénes han ayudado? ¿Y de qué manera han impactado nuestras propias vidas? México ha cambiado y con él también ha cambiado nuestra forma de pensar, de sentir y de relacionarnos. Hemos pasado del silencio a la pregunta, del control a la reflexión, de la obediencia a la búsqueda de identidad. Y la psicología ha estado ahí, a veces de manera evidente y a veces de forma muy silenciosa. Quizá la pregunta ya no sea cuál es la mejor teoría, sino qué tanto somos capaces de escuchar al otro y escucharnos a nosotros mismos. Que tanto entendemos que no todas las personas necesitan lo mismo y que no todas las heridas se curan igual. Y que no todo puede medirse, clasificarse o diagnosticarse. Porque la psicología no solo vive en los libros ni en las aulas. Vive en cómo nos educaron, en lo que nos enseñaron a callar, en lo que nos dijeron que estaba bien sentir y en lo que aprendimos a reprimir. Vive en el miedo, vive en la culpa, vive en la resiliencia, pero también vive en la esperanza. Eventos como el sismo de 1985 nos recordaron que incluso en medio del caos somos capaces de organizarnos, de ayudarnos, de sostenernos emocionalmente unos a otros, y ahí no hubo teorías, pero hubo humanidad. Y eso también es psicología. Hoy vivimos en una época distinta, más rápida, más ruidosa, más conectada, pero también más solitaria. Las redes sociales nos acercan a personas del otro lado del mundo mientras a veces nos alejan de nosotros mismos. Buscamos dopamina en una pantalla, validación en un me gusta y alivio inmediato para emociones que nadie nos enseñó a manejar. Y quizá por eso la psicología hoy es más necesaria que nunca. No para decirnos cómo vivir, sino para ayudarnos a comprender por qué sentimos lo que sentimos y qué hacemos con eso. Mirar la historia de la psicología en México es mirar la historia de un país que ha aprendido a preguntarse, a cuestionarse y poco a poco a reconocerse vulnerable. Y entender la historia nos permite algo muy valioso: no repetir sin pensar, no aplicar teorías sin sentir y no olvidar que, antes que sujetos de estudio, somos personas. Tal vez ahí está el verdadero sentido de todo esto. No solo conocer la psicología, sino usarla para ser más conscientes, más empáticos y sobre todo, más humanos.